que ingresar a la página, al blog, para tener conocimiento acerca de ambas exposiciones y hacer preguntas a los autores, que aquí estamos para responder dudas acerca de póster y artículos. Buenos días. Pues debido a que veo como pocas preguntas, no sé si todos están viendo los pósters y los artículos, entonces pues vamos a hacer otra dinámica y es que cada pues ponente de su póster va a presentarlo y digamos que va a hacer una breve explicación del tema. Entonces pues voy a comenzar yo con mi tema, que es emociones y conducta deportiva. Entonces ya voy a compartirles el póster. ¿Están viendo mi póster? Sí, 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 lo estamos viendo, Juan. Listo, gracias. Entonces, bueno, voy a empezarles a hablar sobre mi tema y pues planteamos una pregunta problema o una pregunta que nos puede llevar a el cuestionamiento, que es si la ira y el miedo pueden ser la causa de mi bajo rendimiento en el deporte. Entonces, bueno, acá tenemos la introducción. Eh, yo pues basé mi artículo en Martin y Peer, unos autores que pues han abordado este tema de la conducta deportiva. Y pues acá tenemos que la conducta es cualquier cosa que una persona hace o dice. Técnicamente una conducta es cualquier actividad muscular, glandular, eléctrica de un organismo. Es importante recalcar que este término también puede referirse a actividades encubiertas y cubiertas como privadas e internas, que no pueden ser monitoreadas por un observador, es decir, pensar y sentir se conceptualizan como conductas privadas. Entonces, es importante también acá mirar que para poder hacer esta aproximación conductual eh, al rendimiento del atleta, se tiene que tener como requisito hacer una clara delimitación y definición de los problemas y las metas del atleta en términos de conducta que pueda ser observada y medida, pues de alguna forma. Es importante también decir que a partir de el análisis de esta influencia de las emociones en la conducta deportiva, vemos cómo hay conductas en déficit o muchas veces en exceso eh, que pueden desencadenar precisamente este bajo rendimiento o pueden afectar de manera directa el rendimiento académico.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poco sobre qué son las emociones en relación a lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, es una parte importante es que la presentación y la retirada de los reforzadores y de los castigos son 4 causas principales de las emociones, según estos autores. Entonces, bueno, Martin y Osborne analizaron las emociones desde 3 grandes áreas. Primero es la reacción que uno siente dentro de sí mismo mientras experimenta la emoción, que ésta se ve influida por el condicionamiento respondiente, la forma en la que una persona aprende a manifestar o expresar una emoción, se ve influida por el condicionamiento operante, y la manera en que alguien se da cuenta, describe sus emociones, también se ve influida por el condicionamiento operante. Este apartado me pareció muy importante, y es que Goldberg en 1998 sugirió que el miedo probablemente sea la causa principal de los fiascos en el deporte. Entonces, acá podemos ver un poco lo que genera, en este caso, el miedo y el nerviosismo en digamos que en las competiciones deportivas o en los eventos deportivos. Entonces, la presentación de estímulos aversivos es la causa de la ansiedad o el nerviosismo. Entonces nos preguntaremos por qué el excesivo nerviosismo o el miedo interfieren con el desempeño deportivo. Pues acá tenemos 4 razones principales. La primera son los cambios fisiológicos. ¿Qué quiere decir esto? Hay un incremento de nuestra tensión, pero sin embargo, a partir de este nerviosismo y miedo, el deportista es menos probable que atienda a estímulos externos que son importantes. Es decir, como está nervioso, sí, puede que atienda más, pero no atiende lo que debería atender en ese momento. Asimismo, el consumo de energía es también un factor que es importante analizar, ya que este consumo de energía es producido por los cambios fisiológicos que pueden resultar problemáticos, en donde hay pruebas que tienen que ver con la resistencia. También tenemos la secreción de adrenalina, que digamos es la causa en la que un atleta tiene hay una aceleración en sus rutinas ensayadas, y esto puede interferir en la sincronización de las mismas. Y como último tenemos los estímulos nuevos. El nerviosismo excesivo es, digamos que, quien introduce estímulos adicionales a un entorno competitivo, y que probablemente estos estímulos no estuvieron presentes en las sesiones de entrenamiento. Asimismo, tenemos que la ira, bueno, señalamos que la retirada de una retención de un premio es la causa de la ira, y la ira puede desencadenar conductas agresivas que interfieren con el desempeño del atleta, tales como las faltas excesivas, los insultos, los errores no forzados, choques innecesarios y golpes. Entonces acá tenemos en este apartado a la derecha las estrategias de afrontamiento que, digamos, que presentan los autores para, como su nombre lo dice, afrontar este tipo de emociones en las competiciones deportivas. Entonces, como primero tenemos minimizar las causas del nerviosismo y el miedo, que podríamos verlo como que tenemos el apartado de la reevaluación cognitiva y la distracción atencional. Entonces, la reevaluación cognitiva es, en pocas palabras, es ver la situación como una oportunidad para un desafío realista. Es dejar de ver ese evento que me está causando miedo o nervios como un reto, como una posibilidad para, digamos, yo mismo superarme. También tenemos otra estrategia, que es la respiración controlada o la respiración diafragmática, que se basa en el control del pensamiento y la relajación muscular. Entonces, esta respiración consiste en relajar el cuello y los músculos del hombro, asimismo respirar desde el fondo de su estómago y no desde el pecho. Y como tercer estrategia tenemos mantener el sentido del humor. El humor puede mantener el ánimo de un atleta probablemente este experimente menos tensión. Se ha demostrado que los deportistas que están más sueltos logran un mejor desempeño para los que están más tensos. Con respecto a la ira y la agresión, tenemos 3 estrategias, que son identificar las situaciones que nos causan enfado. Eso es muy importante porque podemos delimitar precisamente qué es lo que nos causa enfado, y cuando ya lo tenemos delimitado, ya digamos que tenemos un plan o una estrategia para hacer que esas situaciones que me generan ira y que la ira hace que mi desempeño baje, pues no vaya a suceder. Como segundo tenemos que enseñar conductas alternativas que compitan con el enfado. Entonces, autoverbalizaciones del enfrentamiento. Entonces,
cuando una persona, digamos, que siente ira en un evento deportivo, pues la persona, una conducta alternativa puede ser el autodiscurso. Entonces la persona puede decir, primero me tranquilizaré, después voy a enfrentarme al problema. Otra autoverbalización puede ser, voy a manejar esto mejor si me mantengo relajado y en plena posición de la situación. Y como tercero, tenemos el autodiscurso para enfocarse en las destrezas deportivas específicas, que es, por ejemplo, cuando una persona, digamos que tiene ira, siente ira en un evento deportivo, por ejemplo, un jugador de fútbol, entonces en vez de la persona reaccionar de manera agresiva, realizando golpes, ¿sí? Golpeando a sus compañeros o haciendo faltas excesivas, entonces la persona puede enfocarse en, ejemplo, tener control del balón. Eh, digamos, levantar la cabeza para mirar a quién puedo realizar un pase. Entonces, estas son unas de las pocas estrategias de afrontamiento que se pueden, digamos que, utilizar para el manejo de las emociones, entendidas como aumento de la conducta. No sé si alguien tenga una duda o alguna inquietud. En el chat hay algunas preguntas. Ok. ¿Te las leemos? Sí, por favor. Vale. Sergio Ariza pregunta qué es nerviosismo. El nerviosismo, pues este nerviosismo está asociado a lo que sería el miedo, que sería precisamente la introducción de estímulos adicionales a un entorno competitivo, en este caso. Ok, la segunda pregunta la hace Allison y pregunta, ¿Puedes explicarlo mejor? ¿Cómo así la interrupción de estímulos? ¿Sentir nerviosismo es sentir varios estímulos? Pues, a ver, digamos que el miedo, en este caso, pues sería la emoción que sentimos. A ver, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que un atleta, no sé si han visto gimnasia olímpica, el atleta que se sube en, digamos lo que en una barra, entonces la atleta, cuando sufre una caída, la atleta, pues digamos que siente miedo porque se cae, porque comete un error, porque falla en su rutina, ¿sí? Entonces, este atleta, cuando va a realizar la competición y se acerca a la barra, siente miedo porque, digamos que el estímulo incondicionado, que sería la caída, su respuesta condicionada sería el miedo. Entonces, la muchacha que se acerca precisamente a la barra en la competición, pues siente miedo por el condicionamiento respondiente. Digo, bueno, la siguiente pregunta. digamos en pocas palabras, es una situación emocional carente de alternativas de respuesta. Allison, ¿queda claro? ¿Necesitas que te lo amplíe más? No, no me queda muy claro ese nerviosismo. Vale, ya te doy otra, bueno, intento darte otra explicación para que entiendas mejor. A ver, ¿cómo te explico? Pues, o sea, si sería el nerviosismo, precisamente es ese miedo que sientes tú, pues, antes de una competición, durante una competición. O sea, es la emoción que tú sientes. Entonces sería en ese sentido un poco redundante escribir ira, miedo y nerviosismo si el nerviosismo se está refiriendo al mismo miedo, ¿no? Pues, sí. Pues, a ver, como tal, digamos que ese nerviosismo se puede describir como el sentimiento
de inquietud, de preocupación, de temor o pánico que pueda ocurrir, ¿sí? Mientras que el miedo es la emoción, digamos que eso ya es más natural de nuestra historia evolutiva, que es que sentimos la presencia de una amenaza o un problema que está por suceder. Y respecto a las estrategias de afrontamiento que mencionas, ¿estas estrategias son las que han usado la población, los participantes del estudio, o son las estrategias de afrontamiento que se proponen como adaptativas? Porque están clasificadas dentro de las adaptativas o positivas, según algunos autores. Entonces, ¿son las que se proponen para el uso o son las que ellos usan? Son las que pues, los mismos autores proponen y que realizaron dentro de sus estudios, los cuales tuvieron, digamos que tuvieron resultados positivos. Los atletas que realizaban estas conductas, pues efectivamente, mejoraban su desempeño en el deporte o en su actividad deportiva. ¿Queda claro? Sí, solo una cosa. Entonces, esas estrategias las usaron después de jugar y después de ser propuestas a las personas, ¿sí? Pues sí, porque pues antes no sabían de estas estrategias, se les plantearon, se les dio esas herramientas y pues digamos que los deportistas trabajaron en ellas y pues tuvieron los resultados que esperaban. Bueno, qué pena por el tiempo, creo que es suficiente, entonces podríamos pasar a otro ponente. Bueno, en un segundo, espérame un segundo. Bueno, les voy a presentar mi póster. Considero que las preguntas que por cuestión de tiempo no alcancen a ser respondidas pues en este espacio podrían dejarse en los comentarios del blog, en la página del blog como tal, para posteriormente pues que cada persona que lo presenta pues pueda responderla en otro espacio de tiempo. No sé si los ponentes estén de acuerdo. Sí, sí. Sí, si alguien tiene una pregunta particular acerca de un póster particular, por favor hágala. Estamos realizando esta actividad porque pues hemos visto que no han hecho preguntas, entonces precisamente por eso. Bueno, yo voy a ser muy breve en cuanto a mi trabajo. Mi póster consistió en estrategias de afrontamiento en personas abusadas sexualmente. Para empezar, necesitamos saber qué es una estrategia de afrontamiento. Lazarus y Feldman en 1984 describieron las estrategias de afrontamiento como los refuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes en el sujeto, que el sujeto ejecuta para manejar las demandas internas o internas que son valoradas como que la persona no tiene los recursos existentes para manejarlas. Y para el año 2006, Cano, Rodríguez y García proponen 8 estrategias de afrontamiento que son en las que se basa mi trabajo, las cuales son la resolución de problemas, la autocrítica, expresión emocional, pensamiento desiderativo, reconstrucción cognitiva, apoyo social, evitación de problemas y retirada social. También es necesario saber
a qué se le considera violencia sexual o abuso sexual. Por lo tanto, en el 2002, la OMS define violencia sexual como todo acto sexual o tentativa de consumir un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad de una persona mediante coacción de otra, independiente de la relación de esta con la víctima en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar del trabajo. En Colombia, en el país precisamente, en el 2007 hubo un total de 23.418 revisiones y en el 2018 se hicieron 26.059 exámenes a hombres y mujeres, lo cual representa un incremento del 11.2%. Las revisiones no quieren decir que sean casos confirmados, pero sí da como sí es como una aproximación a cuál es la cifra real de estos casos en nuestro país. Entonces, en la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador, para el 2015 se realizó un estudio con 30 mujeres bueno, eran mujeres que vivían en áreas rurales como también en áreas urbanas, que fueron abusadas sexualmente y pues eran de nacionalidad ecuatoriana y esto pues como que estaban internas en una clínica de Ambato. Entonces se les realizó un cuestionario de estrategias de afrontamiento que fue adaptado por Cano Rodríguez y García, en el cual, esperen, lo amplío un poco más. Para que puedan. En el cual se obtuvieron estos resultados. Por lo menos vemos que en el caso de retirada social 22 mujeres hicieron esto, lo cual se refiere a prácticamente aislamiento social. 4 de ellas tuvieron pensamiento desiderativo, una de ellas presión emocional, lo cual es pues expresar sus emociones justamente, y una de ellas tuvo resolución de problemas. También hubieron 2 con evitación de problemas. Entonces todo esto nos lleva a la conclusión de que la mayoría de las personas abusadas sexualmente tienden al aislamiento social. Por eso, en mi trabajo pongo algunas recomendaciones, como incluir en las terapias estrategias para la inclusión y participación social con estas personas, y la planeación, planear reestructuración cognitiva y resignificación del malestar significativo por la situación traumática que vivieron. Y pues básicamente ese es mi trabajo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? Ok, entonces voy a dejar de presentar. Listo, buenos días. Ya les proyecto mi póster. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. Sí, ya se está proyectando. Ok, ¿me confirman cuando ya lo pueden ver, por favor? Ya se está viendo. Ya. Ok. Bueno, listo. Esto, pues, el tema en el que yo me enfoqué fue en las repercusiones psicológicas en la mujer después
después de un aborto, de qué manera después del aborto. Entonces, bueno, se le conoce el síndrome posaborto. Se conoce el síndrome posabortivo a la entidad que reúne las repercusiones psicoemocionales que se pueden llegar a presentar después del aborto en la mujer. Hay que hacer un reconocimiento de que todos los cuerpos son distintos, tanto física como mentalmente. Por ende, las sintomatologías van a variar dependiendo de la paciente. También se debe tener claro que las mujeres con abortos previstos presentan un alto nivel de ansiedad previo al procedimiento por tener la duda de si se está haciendo lo correcto o no. Bueno, al hacer un aborto espontáneo, la madre lidiará principalmente con su pérdida, lo cual en ocasiones puede generar más repercusiones, ya que la madre no se encontraba preparada para ello. Bueno, se ha revelado que de los abortos que se practican, la gran mayoría pertenecen a madres adolescentes. Bueno, las estadísticas nos muestran que de acuerdo a las investigaciones realizadas, se declara que entre el 30 y el 55% de las mujeres que se realizan un aborto tienden a experimentar ideas suicidas, y del 7 al 30% llegan a cometer dichos intentos. Estos últimos casos se evidencian en mujeres menores de 30 años y que pueden presentar antecedentes de alteraciones psicológicas. En el caso de las mujeres que sufren el aborto, se demuestra que adoptan actitudes imprudentes y temerarias que pueden presentar peligros para su propia vida. También esto queda demostrado que tanto para las mujeres con una historia de aborto espontáneo o provocado poseen un 99% de probabilidades de ejercer maltrato físico sobre sus hijos, sobre sus otros hijos en caso de tenerlos, ¿no? También se queda comprobado de que las mujeres tienden a presentar alteraciones en el sueño, en especial tras 180 días tras el procedimiento y reduciéndose después de los 3 años. Bueno, como generando una consecuencia del aborto, las familias, la mujer que se lo practicó, queda con grandes, pueden generar inconvenientes en el ámbito familiar para la joven, ya que las investigaciones arrojan que esto causa grandes quiebres en la comunicación con su vínculo más cercano. También el aborto de manera espontánea presenta un alto riesgo de alteraciones en el estado de ánimo con mayor tendencia a desarrollar depresión y, al igual que en ambos tipos de abortos, pueden generar alteraciones en las relaciones sexuales, sufriendo una inhibición y deterioro del deseo sexual. Eso era como más o menos lo que se encontró en mi investigación. No sé si tengan alguna duda o algo. ¿No? ¿Me escuchan? Oye, una pregunta, de pronto en el estudio ¿encontraste alguna relación entre entre, digamos, por ejemplo, la parte económica o si las personas que practican aborto pertenecen a una población vulnerable o no? No, la verdad eso no lo encontré, pero pues eso fue más como la parte como psicológica de las capacidades que tenían las madres o la madurez que presentaban en ellas, en la investigación que yo encontré, ¿sí? No se buscó tanto en la parte económica, fue más que todo como si la persona era maduramente para tener o no criar un hijo. ¿Alguna otra pregunta? Se podría pensar que entonces el aborto espontáneo conlleva más repercusiones que el aborto pues planeado. Sí, porque es que lo había mencionado, primero que todo la madre pues tiene que sufrir el duelo porque ella sí deseaba tener por así decirlo, a su hijo.
Entonces, pues al perderlo, primero esto tiene que admitir, bueno, perdí, asumir las fases de duelo y ya después pasaría como a tener esa sintomatología que se encontró en la investigación sobre qué pasan las mujeres después de un aborto. Entonces, sí, por así decirlo, pasa por más. Hola, buenos días. Otra pregunta que me llamó mucho la atención respecto al tema, y es que señalabas, a ver si entendí bien, que el aborto espontáneo en las mujeres tiene relación con el maltrato que genera ellas hacia sus hijos. Sí. Sí. ¿Por qué está esa relación? ¿Qué implicaciones tiene? Espérame un momento a ver si... Tranqui. Es que no, lo que sí, o sea, sí tienes razón, sí se había comentado, pero lo que se hallaba, pues la relación era como que la madre perdía como su credibilidad en la forma de crianza y todo eso al haber presentado un aborto, como decir, bueno, no estoy interesada en tenerlo, entonces eso, al que no está como en la capacidad de tener otro hijo, con los que ya tiene, pierde credibilidad, su credibilidad como madre, entonces puede llegar a presentar ese maltrato físico hacia ellos, al no estar muy interesada en la crianza o cosas así. Ok, comprendo. Gracias. Dale. ¿Alguna otra pregunta? Ok, entonces esto dejaré compartir mi póster para darle paso a otra persona. Bueno, ahora les voy a presentar mi tema, ya les comparto pantalla para presentarles mi póster. ¿Ya están viendo mi póster? Sí, ya. Bueno, mi tema es riesgos psicosociales en el trabajo. Esto se da a partir o más teniendo en cuenta de cómo ha venido el mundo del trabajo sufriendo cambios importantes que son relevantes a la hora de tenerlos en cuenta en las empresas, en las organizaciones y sobre todo en la vida de los trabajadores. Es importante tener en cuenta que estos cambios que se han dado pues son el resultado de múltiples avances, ya sea de tecnología, de la competencia mundial, de la búsqueda de desarrollos, y también pues estos influyen en las relaciones sociales, los tipos de capacitación que se tienen en el ambiente laboral de cada organización. Y es importante también tener en cuenta que cada contexto laboral, desde cada organización, va a generar ciertos factores de riesgo para la salud. Entonces, los factores de riesgo psicosocial son aquellos aspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización, y también se deben tener en cuenta las condiciones individuales o las características personales del trabajador, los cuales se van a interrelacionar entre ellos mediante esas percepciones y experiencias que cada persona tiene y van a influir directamente en la salud y el desempeño de las personas. Esta es la definición que se tiene de factores de riesgo psicosocial desde el Ministerio de la Protección Social de Colombia, y por lo cual se tiene una normatividad en Colombia que son la resolución 2646 de 2008 y la resolución 2404 de 2019, desde donde se busca establecer las diferentes disposiciones y definir las responsabilidades de cada uno de esos actores que deben estar en monitoreo permanente de esos factores para ver el estudio y cuál es la determinación de ese origen de patologías
presuntamente causadas por estrés ocupacional, y no solo por estrés, sino por diferentes situaciones que pueden conllevar a los trabajadores a generar dichos factores. Y la resolución 2404 es la que adopta la batería de instrumentos para la evaluación de dichos factores de riesgo, y también desde ahí se promocionan diferentes guías técnicas para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora, y los diferentes protocolos específicos, desde donde se trata la depresión, el síndrome de burnout, el estrés ocupacional, y es importante mencionar que la salud ocupacional es aquella disciplina que busca el bienestar físico, mental y social de los empleados en sus sitios de trabajo. Y también, según la ley 1562 de 2012, la parte o la disciplina específica encargada de tratar esa prevención de lesiones y enfermedades causadas por esas condiciones de trabajo es la seguridad y la salud en el trabajo, ya que anteriormente o en décadas atrás solo se tenían en cuenta como aquellos aspectos físicos, químicos, y que iban a influir directamente como en que una persona desarrollara una enfermedad, más no se tomaba en cuenta aquellos factores más relacionados con la parte social y psicológica de la persona. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, es toda esta información que has reunido y escrito, ¿qué te lleva a pensar, qué reflexionas al respecto como parte de tu vida? Pues es importante tener en cuenta respecto a la situación actual que se tiene, y no solo respecto a esta, sino mucho antes, cómo la sociedad trata y aborda dichas consecuencias y dichos factores que se van a generar en cada empresa por el bienestar de cada persona. Pues ya constantemente, o una parte muy importante en la vida de las personas es la cuestión del trabajo y el mundo laboral, ya que no solo se trabaja en lo que uno quiere y ama, sino también el sustento económico que éste le va a brindar, y también pues la calidad de vida que cada persona tiene a partir de ese trabajo, y a partir de cómo se desarrolla a lo largo de su vida en el trabajo. Hola Diana, buenos días. Buenos días, profe. Hija, yo quería, ay, ven, no me quites el póster, déjalo. Voy. ¿Ya aparece mi póster? No, todavía no aparece. Sí. ¿Lo puedes bajar un poquito? O sea, que se vea la partecita de abajo un poquito. ¿Ahí? Sí. Bueno, esto puede ser que no me lo puedas contestar, no es para corcharte, sino que de pronto tú hablaste, tal vez, puede ser que hayas hablado con alguna persona especialista en el tema. Hay en este momento un asunto con la dificultad de la aplicación de las baterías de riesgo psicosocial, porque en la resolución inicial que emitió el ministerio hace unos años, los autores de la prueba, que eran personas que desarrollaron ese instrumento en la Universidad Javeriana, dijeron que la prueba solo se podría aplicar en papel, la batería, o sea, el conjunto de instrumentos. Luego sacaron en la última resolución una idea de que esos instrumentos podían aplicarse en línea,
pero pues todo el mundo está como a la espera a ver si el ministerio va a sacar un software o algo así. ¿Tú algo pudiste, si pudiste hablar con alguna persona que te orientara en este tema sobre ese asunto? ¿Cómo están haciendo los especialistas ahorita para poder esas aplicaciones? Si las están haciendo, siguen haciéndolas en papel o algo de eso, ¿alguna cosa de esa pudiste tener información? Sí, pues conozco dos personas con la cual una tomé un curso específico de esta parte de la psicología y de los riesgos psicosociales en el trabajo, y otra persona que también me alcanzó a comentar acerca de cómo se estaba llevando a cabo en Colombia la aplicación, y pues hasta ahora solo ha sido manual. Los estudios que se tienen es de manera manual, y la persona encargada de generar los informes pues debe hacerlo a partir de dichas pruebas, como lo tiene el ministerio y el gobierno. Es como lo que me alcanzaron a comentar. O sea, la siguen aplicando en papel. Sí, por ahora sí. Listo. Gracias, hija, gracias. Vale, profe. ¿Alguna otra pregunta? Entonces voy a dejar de presentar para darle paso a otra compañera. Bueno, antes de continuar, quisiéramos saber si hay alguna pregunta acerca de los artículos o acerca de otros pósters que no se hayan presentado y que por el tiempo no vamos a poder presentarlos todos. Entonces, quisiéramos saber si hay alguna pregunta acerca de los artículos u otros pósters. Cami, yo había hecho una pregunta inicial a Natalia Luna, pero no sé si esté conectada. No, Nata no se conecta. No, no está. Quiero aclarar que Natalia Luna es una persona que es de intercambio y es ecuatoriana, entonces tal vez tiene problemas de conectividad o algo así. Bueno, entonces por cuestiones de tiempo vamos a proyectar de manera rápida el blog para mostrarles los artículos e invitarles para que los lean. En caso de que tengan alguna pregunta, nos la hagan de una vez mientras vamos haciendo un pequeño análisis o síntesis de los mismos. Disculpa, si te entiendo, van a poner el blog en pantalla para que la gente pueda ubicar dónde están los artículos. Sí, sí, señor. Los autores de los artículos están conectados en la sesión, ¿verdad? Sí, sí, señor. Como tenemos 8 minutos, es que no entendí. Se trata de que el autor, digamos, en 2 o 3 minutos pueda hacer una como micro presentación para motivar a la gente que lo lea, o sea, plantear el tema del artículo. Sería una buena idea, pero no sé si lo que estaban diciendo era otra cosa. Sí, profe. No, es eso. Bueno, buenas tardes. Ahora les voy a mostrar dónde se están ubicando los artículos. Entonces, pues, entramos a la página de Soy Sicunap.
Si quieren les dejo el link acá en el chat por si algunos no lo tienen. Les vamos a presentar 3 artículos, entonces para que entren aquí y por el lado izquierdo bajan a contenido y en el segundo apartado están pues el área de los artículos. Tenemos 3, les voy a introducir por ahora en el artículo de Psicología Política, el cual es un artículo que trata acerca de su definición, sus antecedentes, y sobre la poca participación que tiene esta corriente en el programa de psicología, pues en los programas de psicología del país. Entonces, pues para introducirles, pues esta es una disciplina, es multidisciplinar, lo que es la psicología política, porque en ella vemos psicología ambiental, psicología social, psicología de la publicidad, psicología de las masas, psicología del mercado. O sea, aquí tenemos un sinfín de tanto de definiciones, antecedentes, y el tema, la verdad, es muy amplio, y pues en este artículo solo se abarca una pequeña parte. Entonces, pues, para que entren a leerlo, si tienen alguna pregunta, pues la dejan ahí y pues las estaremos respondiendo. Entonces, Natalia, si quiere dar introducción a su artículo. Sí, bueno, es el segundo. Mi artículo está relacionado hacia la psicología social y pues su título es La psicología como base fundamental en la implementación del proceso de paz. Básicamente mi artículo está direccionado a hacer una invitación a todos los psicólogos y estudiantes de psicología a que se interesen por la ejecución de este proceso. Pues si bien en el artículo formal sobre el proceso de paz que se firmó en el 2016, pues hay unos apartados en los que se dice que se va a garantizar la salud mental tanto de víctimas como victimarios. De hecho, existe un plan de intervención, sin embargo, no existe evidencia epidemiológica en la que se hable sobre de pronto algunos trastornos mentales que surjan a raíz del conflicto armado en Colombia. Tampoco hay investigaciones suficientes en las que se hable acerca de los efectos o de las consecuencias que haya traído pues la implementación de dicho procedimiento, de dicha intervención. Así que pues bien está escrito en un papel, pues no se ha hecho el respectivo seguimiento y evaluación de la aplicación de los mismos. Entonces, pues es esta invitación para que la gente, nosotros como psicólogos nos preocupemos por esto, pues si bien conocemos nuestra historia, ahora estamos en un momento que podemos modificarla y pues ayudar como sociedad. Y ya. Ángela, ¿estás por ahí para que des la introducción de tu artículo? Sí, aquí estoy. Bueno, buenos días a todos. Mi artículo pues va encaminado a hablar un poco sobre las conductas proambientales y ya abordar el papel o los aportes que ha hecho como tal la psicología ambiental a este tipo de cuestiones, pues que son como de bastante importancia y que requieren como una atención en los días de hoy, puesto que pues hay una cifra que es bastante preocupante y es que más de 7 millones de muertes en el mundo al año son resultado de la contaminación atmosférica. Esto pues es más del 12% del total de fallecimientos y pues es una cuestión que debería como interesarnos a nosotros como estudiantes de psicología y como próximos profesionales. En primer lugar, pues lo que hago en el artículo es hacer una pequeña revisión sobre un fenómeno que se llama infoxicación y este trata sobre por qué esta información que nos bombardea día a día sobre este fenómeno que es la contaminación atmosférica no está teniendo las repercusiones que se espera. Entonces, pues este fenómeno nos dice que el recibir mucha información y que viene de diferentes áreas disciplinares, no
lo que hace es causar, digamos, un estrés que hace que no sepamos cómo actuar frente a ello. Entonces, pues hay otros autores que se llaman Maloney y Ward, que nos dicen que la crisis ecológica es consecuencia de unas conductas inapropiadas, producto de la equivocación de la especie con la naturaleza. De esta manera, pues también hago como una pequeña como revisión de lo que es la psicología de la salud y la psicología ambiental, que nos dicen que muchos problemas ambientales tienen soluciones comportamentales. De alguna manera, pues nos hacen esta relación entre el comportamiento y el medio ambiente y viceversa, y cómo de alguna manera las repercusiones ambientales que estamos viviendo hoy en día son producto de esas conductas inapropiadas que hemos adoptado y de una actitud antropocentrista en lugar de una actitud ecopocentrista. Entonces, de alguna manera, pues esto es lo que hablo en el artículo. También hablo de algunos aportes que nos ha hecho la psicología ambiental y algunas estrategias que nos aportan. Una que es bastante interesante, que es la que hablo al final del artículo, que es cómo de alguna manera han mezclado estas estrategias tecnológicas con la psicología ambiental para promover este tipo de conductas proambientales. Entonces, pues los invito como a que le den una oportunidad y lo revisen si les interesa este tipo de cuestiones que pues para mí son muy importantes y que necesitan ser atendidas hoy en día. Entonces, pues los invitamos a que revisen nuestra página y si tienen alguna pregunta, pues las planteen al final en los comentarios. ¿Hay alguna pregunta acerca de los artículos? ¿Cómo han definido cada problemática? ¿Tenían un tema desde donde partían o cómo han llegado a los distintos temas que han abordado y que veo se relacionan un tanto? Pues el objetivo era agrupar precisamente artículos que estuvieran relacionados. Pues los tres tienen una parte social bastante fuerte, sin embargo cada una, pues a partir de su interés, abordó sus temas. O sea, no hubo como un consenso inicial para escoger cada tema, sino interés propio. También pues teniendo en cuenta como la importancia de la temática en la actualidad, y pues creo que fue claro como decía Natalia, de alguna manera todos los temas son bastante importantes y nos atañen a todos como psicólogos y como estudiantes también. Hola chicos, pues esto no es una pregunta, pero pues es una opinión y muchísimas gracias por exponer tan buenos artículos. Como decía Ángela, me parece que le pegaron a muchos temas actuales y que me imagino que hicieron una revisión muy amplia bibliográficamente para estar sustentando en este pues MIT. Entonces, pues muy buenos temas y en serio se les veía dedicación y mucho empeño y compromiso con esta materia, pues en el diseño de sus artículos. Gracias. Gracias. Bueno, ya son las 12, yo quiero despedirme, pero quiero felicitar a los organizadores de esta actividad, todo salió muy bien, los felicito, estaba hablando ahorita con Sandra por el teléfono, a todos los estudiantes de actualización, las dos actividades que hicieron hoy salieron muy buenas, gracias. Germán, Señora. ¿me permite? Sí, señora. Soy Lili. Sí, señora. Hola, buenos días. Yo entré a la actividad cuando ya había empezado porque estaba en una reunión de representantes, pero con los representantes terminamos antes para poder venir a disfrutar de este encuentro que ustedes organizaron. Yo creo que primero darles las gracias por la actividad. En un comienzo, cuando todo esto se presentó y esta situación que estamos viviendo todos, pensamos que no íbamos a poder hacer triciclo y quiero agradecerles a Germán, a la doctora Gladys, a los chicos de CEUSI, a la doctora Doris, a Andrés, a todos los profesores
y sobre todo a los estudiantes que hicieron posible que se pudiera realizar el triciclo en casa y que pusieran todos de su parte, la persona que construyó, Sandra Yolima, que construyó la página, todos los estudiantes de actualización que trabajaron muy juiciosos y nos dieron una grata sorpresa y nos demostraron que podíamos hacerlo y que ustedes lo lograron y se organizaron para hacerlo. Entonces, yo quiero decirles que me siento muy orgullosa de ustedes. Ustedes son la razón por la que cada día nosotros, y es verdad, literalmente nos levantamos y ponemos toda nuestra parte para hacer las cosas muy bien. Quiero decirles que nosotros entendemos todo lo que ustedes sienten y comprendemos todo lo que están pasando y que nosotros estamos aquí para apoyarlos, pero este es un espacio maravilloso. Muchas gracias, Germán, por darse el tiempo de organizarlo con su grupo, y a cada una de las personas del centro y de los demás cursos que pusieron su actitud positiva para que las cosas salieran como están saliendo y que la actividad se pudiera realizar. Y de nuevo, en nombre de los docentes, en nombre de la facultad, pero sobre todo en el mío propio, decirles que muchas gracias por este espacio y por demostrarnos que ustedes tienen un alto sentido de compromiso y pertenencia con el programa, y que esta es la forma que nos hace sentir que ustedes están comprometidos con nosotros y con ustedes mismos. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos, y estaremos muy pendientes de todas las actividades que están organizando desde el triciclo, pero también desde el centro de estudios. Un abracito para todos. Muchas gracias también a Juan Carlos. A ti y a todos, gracias. Bueno. Sí, no olviden por favor las actividades de mañana. Empezamos desde las 8 en el taller, luego a las 9 networking, a las 10 otro conversatorio y a las 11 socialización de núcleo integrador 3. Por favor, miércoles, jueves y viernes. Y su cuña, que no matriculen núcleo 3 si no tienen todos los requisitos. Por favor, no matriculen núcleo 3 hasta que no estén en octavo y lo vean con intervención. Por favor, no adelanten núcleo 3. Por favor, no estresen a Gladys. Gracias. Chao, Gladys.